Ave María Purísima, queridos hermanos, nuevamente en esta catequesis de la Divina Misericordia y continuamos desarrollando esta vida de Santa Faustina, tratando de ver cómo en su vida ha sido ya desde pequeña un destello de la misericordia de Dios. Hemos hablado ya de la infancia, de los primeros años en su hogar, del nacimiento hasta los 15 años. Hoy vamos a comenzar a hablar ya de esta juventud a partir de los 15 años. Hay un momento en el que ella tiene que dejar la escuela y a partir de dejar la escuela, en la pobreza en la que vivía su familia, la situación económica del país, y verlo trabajar a su papá con tanto esfuerzo y ellas que no podían tener una ropa digna ni siquiera para ir a la iglesia, decide preguntarle a sus padres, sobre todo a su madre, si podía ir a trabajar. Entonces, a los 15 años, 1919, Santa Faustina pide permiso a sus padres y se va a trabajar. Sus hermanas ya trabajaban, sus dos hermanas mayores. Ella, recordemos, es la tercera hija, eran 3 mujeres, y su madre acepta, vete en Dios, y consigue su primer trabajo. Vamos a ver que consigue 3 trabajos, pero ahora hablamos del primero, cerca de Lodz. Lodz viene a ser como si fuera, para los argentinos, como si fuera el Córdoba, un ejemplo, la tercera ciudad en importancia de Polonia. Y ella consigue, de hecho, Głogowicz, la ciudad de nacimiento, tiene como referencia más que nada la ciudad de Lodz, que viene a ser como Córdoba para los argentinos, ¿no? Y entonces ella se va de Głogowicz, este caserío tan pequeño, se va a vivir cerca de Lodz, no propiamente en la ciudad, sino en una población aledaña a Lodz, pegada. Consigue su primer trabajo y también ella empieza a ser ama de casa. En todo caso, no ama de casa, sino ayudar a las amas de casa como empleada doméstica. Trabajo sencillo, humilde, pero que hizo con muchísimo amor y destacó siempre con eso, ¿no? De hecho, estos testimonios en los que se basan lo que voy a decir ahora están tomados de la causa de beatificación y canonización de Santa Faustina. Las familias que le recibieron a Santa Faustina como empleada doméstica y como niñera al mismo tiempo, hacía esas 2 tareas y todas unánimemente manifestaban lo maravilloso que era que la pequeña Helenka, como le decían, cuidaba de las casas y de los niños, la educación de los niños y cómo la querían. Práctica, obediente y alegre. Vamos a ver que la alegría de Santa Faustina es algo que destaca en los testimonios de las familias que la recibieron a Helena. Recordemos, Helena es el nombre de bautismo de Santa Faustina, y que tenía un don para contar cuentos. Curioso don, ¿no? Algunos cuentos basados siempre en las tradiciones polacas, otras como contaba las historias bíblicas, pero a los niños y a los jovencitos los tenía siempre muy aferrados a ella por estos cuentitos que contaba Santa Faustina. Recordemos que tenía 15, 16 años cuando hace su primer trabajo, ¿no? Y pese a que le iba bien, la querían muchísimo los niños, la mamá, la señora que los contrataba. Sin embargo, Santa Faustina este primer trabajo lo abandonó de un modo misterioso. Lo abandonó. Bien con la familia, de acuerdo, pero sin comentarles el motivo, porque iba todo bien, digamos, se querían mutuamente, le iba bien el trabajo, le pagaban bien, pero ella abandonó el trabajo. ¿Por qué? Bueno, ella había aumentado su vida de oración, rezaba mientras trabajaba, rezaba a la noche, rezaba de temprano, su vida de oración iba creciendo, su comunión con Dios, su anhelo de consagración, lo vemos con el tiempo y en base a los estudios de su vida. Y Santa Faustina evidentemente había entrado en una especie de crisis interior sabía que tenía que tomar una decisión, sabía que tenía que romper con algo, sabía que tenía que cambiar en algo. Y eso es lo que subyace en todos los testimonios que hay entre Santa Faustina cuando tenía 15 años a los 20 años, que trabajó así como empleada doméstica y como niñera. Entonces, ¿qué pasó? Se volvió a su casa. Del primer trabajo volvió a Głogowicz y le pidió a su madre, en primer lugar a su madre, que quería consagrarse. Le contó a ella que quería entrar en un convento. Ya sabía lo que era la vida religiosa.
religiosa, quería dejarlo todo e irse. Por supuesto que su mamá y su papá no quisieron saber nada, nada. Se pusieron muy firmes en torno a eso. Ponían la excusa de que no iban a tener para la dote. La dote era una cantidad de dinero o de ropas. Evidentemente la ropa era lo más caro, lo más difícil, lo que marcaba una clase social de otra. Pero para entrar al convento se requería esa dote, una suma de dinero para comprar la ropa, las vestimentas que iba a utilizar como religiosa o la ropa misma, ¿no? Bueno, entonces Santa Faustina le dice, pero yo me lo voy a conseguir a la dote, yo lo puedo conseguir. Jesús quiere que entre en un convento, Él me va a ayudar. Y los padres se cerraron, estaban muy aferrados, muy apegados a ella, muy apegados a Santa Faustina, los papás. Bueno, entonces Santa Faustina ya era 1922, decide volver, ya tiene 17 años y vuelve a trabajar. Vuelve a Lodz, ahora sí a vivir en la ciudad de Lodz, como si fuera para los argentinos Córdoba. Vuelve ya a vivir en la ciudad, trabaja para 3 señoras que eran de la tercera orden de los franciscanos, laicas que vivían casi como religiosas, pero en su casa, y trabaja para 3 mujeres piadosas, y bueno, la dejaban ir a misa. Incluso ella pedía permiso con mucha insistencia, como un requisito para trabajar con ellas, de poder ir a atender a los agonizantes. Era un pedido muy raro porque generalmente nadie lo pedía, o sea, un católico o una católica, ella pedía siempre la misa, poder estar en misa al menos los domingos y con la mayor frecuencia posible. Estas 3 señoras le permiten todos los días, pero ella le agrega eso, poder visitar a los moribundos. ¿Qué pedido tan... Era un pedido raro, ya llamaba la atención a los biógrafos de Santa Faustina, además porque vamos a ver que en la vida de Santa Faustina, en la revelación de la Divina Misericordia, hay como un énfasis especial con la coronilla para los moribundos, ¿no? Y bueno, entonces Santa Faustina empieza a trabajar con ellas. Hay una anécdota, hay un tío que vivía también en Lodz y ella un poco era la referencia de la familia, ella lo iba a visitar a su tío la visitaba, y el tío era un poco burlón, se burlaba un poco, sobre todo porque sabía que ella era muy piadosa y que tenía el deseo de consagrarse a Dios. El tío se había dado cuenta, pero se burlaba de ella. Y una de las respuestas que dio Santa Faustina y que sirvió para las biografías que se escribieron de Santa Faustina, es que Santa Faustina con mucha firmeza le respondía a su tío, serviré a Dios, lo decidí desde mi niñez y lo voy a hacer. Desde entonces, con este testimonio que dio el tío de Santa Faustina, se sabía que desde niña, como hemos visto en la catequesis de ayer, como desde los 5 años, de los 7 años, 9 años, todas esas manifestaciones que ella iba teniendo que los padres no comprendían, vemos una manifestación bastante especial de Dios para con ella, y ella lo tenía decidido desde niña, pero tenía 17 años y estaba trabajando y no tenía el permiso de los padres, estaban negados totalmente. Lo que iba sufriendo por dentro Santa Faustina lo vamos contemplando así. Bueno, y en esa casa, y le iba bien con este trabajo, le pagaban bien todo, pero ella lo deja. Deja su segundo trabajo, tenía ella, se sabe de los testimonios de la familia, como una voz interior que la movía a dejarlo todo. Y eso se notaba un poco en la inestabilidad con la cual, pese a que le iba muy bien en el trabajo, era muy querida por los patrones, era muy querida por los niños, ella quería mucho a la familia, a los niños, todo, pero ella sabía que no estaba en su lugar, ¿no? Estaba en esa crisis interior tan joven, pero porque desde la niñez sabía que quería consagrarse y no sabía cómo hacer. Vuelve a la casa de sus padres, esperanzada en lograr conseguir nuevamente el permiso. Sus padres le rechazan ya rotundamente, como haciéndole saber que no vuelva a pedirlo. Santa Faustina entonces termina con el corazón destrozado, muy mal, muy triste de semejante rechazo, pese a la vehemencia con la que ella insistía. Ya tenía en torno a 18 años y le rechazan nuevamente los padres. ¿Y qué pasó ahí en Santa Faustina? Tenemos que comprender bien en lo que va a pasar ahora, porque Santa Faustina decide, o de algún modo se deja llevar a partir de ahora por el mundo, lo que ella diría una vida mundana.
Empieza a darle mucha importancia a la apariencia física, que si estoy flaca, que no estoy flaca, cómo me van a mirar, sobre todo los varones, la ropa que voy a tener, conseguir, buscarme ropa de última moda, en aquella época, en aquel lugar, porque ella trabajaba y podía conseguirse muy bien su propia ropa y ya empezaba a buscar la belleza en la ropa para ser mirada. Y también los bailes, empieza a frecuentar los bailes de la época. Vamos a ver que esto tiene mucho que ver con lo que le va a pasar el día de ese día ese día decisivo, que aquellos que saben bien la vida de Santa Faustina saben que fue el día de cambio, digamos, en aquella fiesta, en aquel baile, ¿no? Que está relatado incluso en un numeral del diario de Santa Faustina. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Ahora, Santa Faustina, en ese dejarse llevar por el espíritu del mundo, sin embargo, lo que relatan sus parientes o ella misma, es que en el fondo no estaba feliz. Bueno, entonces, así empieza su nueva vida en Lodz, vuelve a Lodz, consigue nuevamente trabajo, evidentemente ella era muy hacendosa, muy práctica, muy querible, una persona muy amable, y entonces consigue un tercer trabajo, 1923, ya tiene 17 años, está por cumplir 18, de empleada de niñera. Los testimonios de esta tercera familia, vamos a ver que es el último trabajo, dice que tenía un don con los niños y a la vez que rompían risas y tenían grandísimo humor y además de un don de contar cuentos, se ganaba rápido la confianza de la gente y sin embargo permanecía al mismo tiempo con un estrictísimo ayuno, los miércoles, los viernes y los sábados. En una anécdota, una de las hermanas va y la visita a Elena y esta empleada de casa que la quería tanto a Santa Faustina le confiaba a los hijos, ella se iba de viaje, le dejaba a Santa Faustina el cuidado de la casa de sus hijos porque la cuidaba mejor que ella misma, así confiesa esta tercera empleadora de Elena. Cuando viene una hermana de Santa Faustina a visitarla, ella le ofrece de comer a las dos, algo de carne era, o no sé si un sábado, y las dos rechazan, dicen, ¿cómo puede ser que rechacen? Bueno, así nos educó nuestro padre, ¿no? Pese a esa crisis que tenía Santa Faustina, se entrega al mundo que estaba haciendo como en esa lucha. Ella seguía muy fiel a sus devociones, a su oración. Y esta señora dio testimonio de tanta alegría de Santa Faustina, que llegó a decir que pensaba que en algún momento podía convertirse en una comediante profesional. Bueno, pese a que le fue muy bien en este trabajo, que inició en febrero de 1923, lo abandonó en julio de 1924. Ella tenía ya 18 años. No se sabe por qué lo abandona, porque tampoco va a la casa de sus padres. Queda buscando, estaba en una crisis, estaba en una situación de mucha lucha interior. Y es en ese contexto cuando va al baile, ese famoso baile que relata el diario de Santa Faustina y que lo vamos a ver en la catequesis de mañana. Ese cambio, el día de la gran explosión, la gran manifestación de Dios, de un Señor celoso, de un Señor que le muestra lo que quiere con ella y cómo se le aparece y lo que pasa después. Lo veremos mañana. Hoy quisiera que tomemos como reflexión de que cada uno tiene su misión. Cada uno, a ti y a mí, el Señor nos ha dado una misión, una tarea, nos ha dado una vocación y nos da la gracia para cumplirla. Pero esa vocación, así como es de Él, es también nuestra. ¿Y cómo sabemos que es nuestra? Porque tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla. Si el Señor nos manda a buscarla, no es porque nunca la vamos a encontrar, es porque podemos encontrarla. Pero hay que buscarla. Es un tesoro escondido. Como el reino de los cielos es un tesoro escondido. O sea, hay que buscarlo, encontrarlo y venderlo todo para hallarlo y para que sea nuestro. O sea, cada uno tiene una misión, una vocación, tenemos que saberlo cumplir. Pedirle al Señor, Señor, permíteme ver cuál es mi misión, para qué me quieres en esta etapa de la vida, en la situación en la que estoy hoy, cómo enderezar mi vida de acuerdo a tu voluntad, a tu vocación, a lo que tú quieres para mí. El Señor siempre nos dará la gracia. Y aquella frase tan hermosa del ciego de Jericó que le gritaba a Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y él le dice, Señor, que vea. Señor, que vea. Bueno, Jesús le hizo ver con los ojos físicos, pero más que nada esa frase representa que veamos cuál es
tu plan sobre nuestra vida. Como Santa Faustina rezaba en aquella época, querer ver la voluntad de Dios y ver cómo lograrlo, cómo hacerla. Y Santa Faustina tuvo que insistir, decayó en esa insistencia y bueno, veremos mañana cómo Jesús volvió a insistir con fuerza. Pero también nosotros cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios tenemos que insistir, tenazmente. Hoy se nos han cerrado las iglesias, se nos han cerrado los sacramentos, tenemos que insistir, tenemos que buscarlo, no tenemos que claudicar porque el Señor nos ama, el Señor se quiere dar por medio de estos sacramentos. Tenemos que buscar el buen pastor que nos dé estos sacramentos que son nuestro camino a la vida eterna, así como podemos ir a comprar cosas, ir al banco, a la farmacia, a la ferretería, a la veterinaria y no nos contagiamos, podemos ir a la fuente de la vida eterna. Busquemos el buen pastor que nos confiese bien y que nos dé la Eucaristía en la boca, porque hay buenos pastores que se arriesgarán, pero que aman más las almas que el compromiso o que actuar como actúan la mayoría. Queridos hermanos, mañana continuamos con la siguiente catequesis sobre la vida de Santa Faustina. Queridos hermanos, una alegría compartir este tiempo de oración juntos y de formación. Que el Señor los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.